Ya estamos listos acá para iniciar. Antes que nada, pues queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este webinar que tenemos, que en el día de hoy pues vamos a estar conversando acerca de la cultura organizacional y cómo va a ser impactada esta cultura organizacional con el teletrabajo, ¿verdad? Para eso contamos aquí con dos personas expertas que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Luis Miguel Martínez y Marco Palet, que ellos pues están aquí con nosotros desde México, ¿verdad? Lo bueno es de que no tenemos ahí restricciones de geográficas, ¿verdad? Entonces ellos desde México están el día de hoy y van a compartir su conocimiento y su experiencia en esta área, ¿verdad? Y ustedes pues van a poder consultar, van a poder hacerle todo tipo de preguntas. Acá en el área de chat, es donde pues ustedes van a ir poniendo sus dudas, sus inquietudes, y pues quiero darle entonces la bienvenida aquí a Luis Miguel y a Marco, ¿verdad? Luis Miguel, Marco, bienvenidos a este webinar en el cual pues vamos a estar conversando acerca de este tema de teletrabajo. Entonces, pues sin más, Luis Miguel y Marco, queremos pues pasarle ya los micrófonos. La presentación es toda suya para que podamos empezar a conversar en este tema. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Creo que... Ahora sí, ya estamos. Ahí sí te escuchamos. ¿No se está escuchando Luis Miguel todavía? Tienes que habilitar tu micrófono, Luis Miguel, creo que lo tienes deshabilitado. Es correcto, estaba deshabilitado. Ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo que Henry ya contestó. Perfecto. Pues muy buenos días a todos, gracias por unirse a este webinar. Básicamente lo que queremos compartir Marco y yo el día de hoy es nuestra experiencia después de muchos años de trabajar juntos, de trabajar a distancia. Él está en la Ciudad de México, yo estoy a 1500 kilómetros de distancia al norte, en Tijuana. Ahora les cuento un poco más la historia. Los quiero invitar a que después de cada slide, si tienen alguna duda o comentario, lo hagan a través del chat y Marco y yo las vamos a leer y tratar de contestar estas preguntas. En realidad, una de las grandes lecciones de trabajar en línea es que hay que ser flexibles, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que apuntar, ser flexibles y ser capaces de ajustarse a la situación. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos viviendo circunstancias excepcionales y eso nos da gran espacio a la creatividad. Hay que dejar de ver todo esto como un problema y hay que verlo como una oportunidad, como eso que nos da espacio para reconocer nuestras debilidades y nuestras amenazas y transformarlas, como dicen los practicantes de la planeación estratégica, en fortalezas y oportunidades. Entonces, siéntanse con toda la confianza, aunque estamos distantes, en este momento estamos todos en un mismo lugar y formamos un equipo. Esa es la segunda enseñanza que nos tenemos que llevar hoy. El éxito de cualquier trabajo a distancia es el trabajo en equipo, ¿sí? Y como todo trabajo en equipo y quienes están en recursos humanos, pues sabrán que requiere ciertas habilidades que no todas las personas las tienen de repente, entonces, pues solo en equipo se logra avanzar de esta forma. Entonces la primera pregunta es una pregunta fuerte, hay dos preguntas fuertes en esta presentación. La primera es,
¿Ustedes han pensado si su empresa está lista para operar eficientemente a distancia? ¿Sí? Porque hacer una reunión a distancia como esta, pues es relativamente sencillo hoy en día con la tecnología. El poder conectarse a los sistemas Enterprise o a las plataformas que utilizamos para interactuar con los clientes o para interactuar con nuestro personal o para interactuar con el gobierno o con otras entidades, pues existen a través de interfaces en la web o existen a través de sistemas diseñados para operar a distancia, pero realmente no estamos en un concepto de eficiencia. ¿Sí? Brevemente, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de tener el resultado con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, de eso es de lo que se trata. Estar en una posición operativa y aparte que sea eficiente. ¿Por qué? Porque si no deja de ser negocio. Y a final de cuentas, el negocio de ustedes y el negocio de todos es justamente tener un buen negocio en cualquier circunstancia. Entonces, si avanzamos a la que sigue, no sé, Marco, ¿querías decir algo? Sí, simplemente decir No quería decir en nada. abono a lo que está diciendo Luis Miguel, el cambio de paradigma en el que estamos ahorita situadas y situados todos, es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien este webinar nos va a ayudar a desarrollar habilidades para comunicarnos más eficientemente, todas las personas que vi que están trabajando en ventas, pues yo creo que están ansiosas de saber de alguna técnica. La técnica del vendedor es de las técnicas más fuertes y más humanas. A ver, creo que no se está escuchando mi micrófono. Ahí se escucha. Ya. Decía que el cambio de paradigma que estamos viviendo ante esta circunstancia, que hay que ver siempre como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros, tiene que ver precisamente con el desarrollo humano. El desarrollo humano y el del desarrollo humano se centran nuevamente ahora sí, ya, se centran nuevamente en las destrezas y las capacidades para poder vender. Cuando un vendedor se acerca a una persona, pues muestra una sonrisa, muestra empatía, y aquí hemos preparado en este webinar algunas preguntas que tienen que ver con el desarrollo de la empresa para poder vender y operar. Pero ¿quiénes son las empresas? Las empresas son personas. Vamos a ir dando paso a este cambio de paradigma. Seguramente muchos de ustedes ya han estado en webinars, seguramente diario platican, chatean, hacen FaceTime, se ponen en contacto con sus seres queridos, con sus jefes, con la gente del trabajo. Pero esta es una oportunidad distinta donde vamos a lograr eficientar este tipo de herramientas. Le doy la palabra a Luis Miguel para que comencemos a dar respuesta a las preguntas. Sí, la única observación que hay, Marco, es que si le puedes subir un poquito al volumen. Entonces en el botón del micrófono, ahí ajustas el volumen. A ver si me dicen si ahí está mejor. Perfecto, muy bien. Continuemos entonces. Si pueden poner el siguiente slide, por favor. Bueno, pues como les comentaba, la historia de Marco y mía, pues va muchos años atrás. En el año de 1999, cuando los dos trabajábamos en la Universidad Iberoamericana, yo sigo trabajando ahí en la universidad, soy catedrático y soy investigador, hubo una huelga iniciada por un sindicato que tenía un problema político con el rector y tuvimos básicamente 2 días para cambiar toda nuestra operación de ser presencial a ser en línea. Nadie estaba preparado en 1999 para ese escenario, no teníamos software, no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy en día y entonces tuvimos un tiempo para desarrollar software. Básicamente en un mes se desarrolló una plataforma que se llamó Semestre en Curso, que sirvió para llevar las clases en tanto se resolvía el problema político y el problema laboral que implicaba una huelga. Esa fue nuestra primera crisis.
y la que nos metió en una lógica de razonar y pensar cómo se trabaja y cómo se enseña a distancia. Tal vez para muchos de ustedes estén viviendo una historia de la educación a través de sus hijos o propiamente, o ya la hayan vivido tomando una maestría, un máster o un curso en línea, y se dan cuenta que al principio es extraño, después se vuelve rutinario y luego uno empieza a buscar cómo hacerlo mejor. Eso es justamente lo que hemos descubierto quienes hemos hecho teletrabajo a partir de mucho tiempo. Después vino el famoso 9/11 o el 11 de septiembre. Se caen las Torres Gemelas y el mundo cambia por primera vez en esta época globalizada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nos volvimos a encerrar y tuvimos que trabajar a distancia. Pero ahora teníamos más mecanismos de comunicación y estábamos en medio de una vorágine de información que a veces nos confundía, a veces no nos confundía, y teníamos que evitar los distractores. ¿Sí? Llegamos casi 20 años después al escenario, 10 años después llegamos al primer virus. 2009 en México tenemos una epidemia del virus H1N1 y nos vuelven a encerrar. Nos vuelven a encerrar por 2 semanas, si no me equivoco, y con internet y con un panorama razonablemente alentador, empezamos a trabajar a distancia. Toda mi vida profesional la he combinado entre la academia y lo que hago como ingeniero, que es hacer proyectos, hacer consultoría. Entonces, para mí ya se había vuelto rutinario trabajar a distancia. Finalmente, 10 años después, nos volvemos a encontrar en el escenario de un virus, declarado como pandemia, y pues al momento no tenemos escenarios claros de cuánto va a durar. Los mejores estimados, siendo realistas desde un punto de vista científico, porque yo como científico pues debo de decir esas realidades, ¿sí? Los mejores escenarios es que el mundo probablemente regrese a algo que se parece a la normalidad que dejamos, ¿sí? Porque no va a volver a ser normal en septiembre, ¿sí? Y hoy en día nos encontramos ante un escenario que tampoco muchas personas habían pensado, y que es una posible recesión económica. Entonces, esos son grandes retos para la humanidad, para las personas y para las empresas, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que les transmito a través de esta plática, y que Marco, quien es mi socio en una empresa que tenemos que se llama Seda El Paso, pues hemos realizado por muchos años, es cómo interactuar con organizaciones como AUSJAL, que es a donde pertenece la universidad en la que trabajo, que es la Ibero, en la Ciudad de México, cómo interactuar con instituciones como el Regulador de Telecomunicaciones en México, donde soy miembro del Consejo Consultivo, o un trabajo internacional que hago en la Internet Society y en el IETF, donde todo sucede en 5 continentes al mismo tiempo, a deshoras, y todo requiere estándares de comunicación muy definidos. Entonces, voy avanzando en esto. Si pasamos a la siguiente, perfecto. ¿Por qué necesitamos teletrabajo? Bueno, a veces le decimos teletrabajo, es un término, digamos, propio del castellano, ¿sí? A mí me gusta más la palabra trabajo flexible, ¿sí? Teletrabajo me suena a hace 20 años, a la teleinformática, a las telecomunicaciones, era la época de la tele, ¿no? Hoy en día pensamos más en la persona, entonces tenemos que pensar en esa opción, llamarle trabajo flexible. Pero hay 4 razones fundamentales por las cuales tenemos que entrar en considerar implantar el teletrabajo en
nuestra empresa, institución, organización. La primera es la situación. La segunda es la distancia entre las personas que componen nuestra organización, institución, empresa. ¿Sí? Ya solo voy a hablar de empresa como tal. El entrar en la lógica de la globalización, donde estamos hablando de esta gran aldea, donde cada quien tiene un pedazo, pero no está. ¿Sí? Así de drástico suena, ¿no? ¿Sí? Y finalmente el tener una eficiencia en la operación, en las finanzas, en el día a día de la empresa. Las empresas exitosas hoy en día, globales, que pueden operar a distancia, ¿sí? Que tienen modelos de trabajo flexible, son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque los recursos se están usando todo el tiempo. Reiterar Ojo, para el empleado puede causar estrés, y un poco más adelante voy a platicar de esto. ¿Tú, Marco, quieres agregar algo? Ayuda también a situar la ubicación, la distancia y las razones por qué tenemos que prepararnos con estas herramientas sin angustia, pensando que también puede ser un elemento muy divertido y muy sano, que las empresas tienen que tener también esta flexibilidad con los empleados y que el resultado finalmente tienen que ser los números que se aporten, pero también la comunicación con calidad y con calidez. Perfecto. Entonces, la siguiente. Entonces, evidentemente nuestra situación en este momento es situacional. ¿Qué quiere decir? Nadie esperaba que tuviéramos que llegar a este momento en el cual, en el caso de México, pues básicamente todos estamos guardados. Aunque tenemos libertad de tránsito, tenemos una recomendación muy fuerte del gobierno de estar guardados en nuestra casa. Es una lógica de salud pública. En Europa, pues llevan por lo menos 2 semanas guardados. Yo les puedo compartir, a mí hace 3 semanas me dio una gripe y decidí guardarme y ya no he vuelto a salir desde hace hoy 18 días. Entonces, pero me siento bien. ¿Por qué? Porque estoy en un entorno en el cual me es muy natural trabajar, ¿sí? Como les digo, interactuar con tantas personas requiere desarrollar estas habilidades. Y de una vez lo dejo claro, trabajar a distancia no es para todos, o por la naturaleza del trabajo o por las características de la persona. Y todos debemos de ser respetuosos con eso, ¿sí? Si yo trabajo en retail y la tienda donde trabajo está cerrada, pues no puedo hacer mi trabajo a distancia, ni aunque me pare de cabeza, ¿verdad? En el caso de las personas que requieren este trato constante con la gente, que platicar todos los días en la oficina del jefe, pues hay que ser creativos porque tampoco se puede realizar y muchas de estas personas tampoco pueden insertarse en la lógica del trabajo. Y la única situación que se genera es un estrés. Entonces, todos como equipo tenemos que contribuir para que eso no suceda. Parece ser que alguien tiene encendido un aire acondicionado, ventilador o algo parecido. ¿No? ¿Eras tú? Bueno, continuemos entonces. Perfecto, entonces como les digo, aquí hay que tener una visión estratégica. ¿Por qué? Porque esta amenaza la queremos convertir en una oportunidad y en una ventaja competitiva. Entonces, el teletrabajo nos está permitiendo conocer quiénes somos, cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras fortalezas. Claro, si dejamos de pensar estratégicamente, vamos a dejar de pensar en amenazas y debilidades. Esas siempre hay que tenerlas ahí, pero no es lo importante. Lo importante es saber a dónde podemos llegar con el teletrabajo. También debemos de reconocer en qué no lo estamos haciendo bien.
¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las empresas, ni todas las instituciones, ni todas las organizaciones son perfectas, ¿sí? Entonces debemos de encontrar y rápidamente en qué no estamos funcionando bien. ¿Por qué? Porque eso nos dice qué podemos llevar a distancia y qué no podemos llevar a distancia, ¿sí? Y finalmente creo que la gran oportunidad de esto es digitalizar a la empresa. Para digitalizar a la empresa se requieren, como más adelante lo voy a platicar, 3 cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones, las personas y los métodos de trabajo. Sí, les comparto rápidamente, hace muy poco, menos de un mes, con una empresa que está en la ciudad de Mexicali, que está en la frontera con Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Conecta, a la cual le he ayudado en términos de una asesoría técnica, y ellos diseñaron esta estrategia que se llama Small Office, Home Office, y se la venden a sus clientes. Es un proveedor de acceso a Internet pequeño que les da acceso a Internet por Wi-Fi en áreas pequeñas de la ciudad. Tienen unos 3,500 abonados, y resolviendo la situación de las telecomunicaciones y dándoles métodos básicos de teletrabajo, pudieron posicionar esta oferta que se llama Soho, que básicamente es una idea de un trabajo híbrido que finalmente se convirtió en teletrabajo puro, ¿no?, en la situación actual. Entonces, está generando nuevas oportunidades de trabajo. Ese es el beneficio de digitalizar, que estamos entrando en la lógica de una economía digital. Tenemos aquí una pregunta, que es la de Carolina, que dice, ¿qué características debe de tener la persona para el trabajo? Ahorita lo voy a platicar un poquito más. Básicamente, la característica principal es que tiene que ser una persona comprometida. Una persona que entienda cuáles son sus limitaciones, qué es lo que puede aportar a la empresa, y tener todo el ánimo de aprender y de hacer su trabajo lo mejor posible. Y debo de aclarar, el compromiso de la persona siempre va ligado al compromiso de la empresa. ¿Por qué? Porque es muy difícil reconocer a las personas en el face to face, como le decimos. En el caso de la distancia es todavía más difícil. Entonces, eso la empresa tiene que tener conciencia, ¿no? Hay un compromiso de las dos partes que termina como en un acuerdo, ¿ok? Delmi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo y home office? En términos simples, el home office es parte del teletrabajo. La diferencia, ¿cuál es? Más adelante voy a platicar de 3 perfiles de personas. En el caso del home office se refiere a personas que son móviles. En el caso del teletrabajo, a personas que son remotas. Entonces, Delmi, si nos das oportunidad, ahorita entramos a esto, y si no queda claro, lo seguimos trabajando. Yolanda Santos dice que quiere decir que el estilo de liderazgo también debe cambiar en la cultura del teletrabajo. ¿Es correcto? Sí. Así como cambia el formato de la empresa de analógico a digital, de presencial a remoto, el líder debe de cambiar su forma de liderazgo. ¿Sí? Nos encontramos hoy en día en lo que estamos trabajando como consultoría, que los líderes están desarrollando una angustia que no conocían, que es la de estar teniendo que supervisar a empleados que básicamente lo único que los une es la voluntad de trabajar, ¿sí? Entonces, pues todos los mecanismos de control se pierden súbitamente, y en la preparación mental de la empresa está el que la empresa funcione eficientemente. Entonces, ahorita podemos ahondar un poco más. Al final va a haber mucho espacio para preguntas y respuestas también, por si algo no queda claro. Entonces, podemos pasar a la que sigue.
Le pueden poner a la siguiente. Perfecto. Una buena o excelente implementación del teletrabajo siempre va a permitir que la empresa sea muy eficiente y muy competitiva, como les decía. Esta organización donde yo colaboro como uno de los líderes, que es la Internet Society, hay un capítulo de la Internet Society en Guatemala, pues básicamente nació con la Internet, fue creada por los padres de la Internet y como su nombre lo dice, todos los que estamos asociados estamos alrededor del mundo. Somos más de 65,000 personas alrededor del mundo que antes, cuando nació, la única forma de conocernos era o por un correo electrónico y en una reunión que se hacía anualmente en diferentes partes del mundo. Evidentemente eso es carísimo y es muy poco eficiente. Conforme ha pasado el tiempo, hemos llegado al punto en el cual que en esta emergencia sanitaria acabamos de tener un congreso en el cual estuvimos casi 2,500 personas participando totalmente a distancia, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo vuelve eficiente. Evidentemente el costo fue mucho menor, aún con los seguros y daños que se tuvieron que pagar, pero fue definitivamente mucho más barato que haber estado todos ahí. Y aquí es donde tenemos este modelo que hemos trabajado, que es el modelo de las 3 Cs, ¿sí? Y las 3 Cs, si le ponen a la que sigue, son la colaboración, la conexión y la comunicación. Y esto está ligado a algo que es esencial y que debe estar en la cabeza de todos. Estamos generando un cambio cultural. Y como buen cambio cultural, puede suceder de dos formas. Puede ser evolutivo, ¿sí? Cuando se hace una especie de inculturación, o puede ser totalmente disruptivo. Y el ejemplo más claro que tenemos en nuestra cultura, pues es cuando llegan los españoles a nuestras tierras y hay un cambio cultural radical y súbito, ¿sí? Los cambios evolutivos son, por ejemplo, la adopción de las telecomunicaciones o el cambio de paradigma en la cultura organizacional, en el manejo de recursos humanos, incluso el cambio de recurso humano a talento es un cambio cultural. No sé, Marco, creo que tú nos puedes contar desde tu experiencia cultural. La experiencia con Luis Miguel también nos tocó desarrollar y crear una radio por internet ya hace tiempo aquí en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad y fue un cambio de paradigma. Justamente las personas que querían hacer radio desde una Secretaría de Cultura pensaban en la radio que les instalamos por internet con todas las capacidades de transmitir audio, video, streaming y no solamente la radio. Querían crear una radio como la radio tradicional, únicamente con micrófonos, traían artistas mayores, antiguos, músicos, y nos estábamos dando cuenta que en este cambio cultural eran los jóvenes, millennials, los que estaban tomando el control de la radio. ¿Por qué? Porque sabían que podían poner un audio, sabían que podían combinarlo con un video y comunicarse de una forma diferente. La radio podía funcionar, o funciona, de hecho, 24 horas del día, hoy ya sucede en la mayoría de los casos, pero la radio antes pues solo funcionaba en un horario, empezaba con el himno nacional y con el himno nacional cortaba transmisiones. Ahora es totalmente diferente, es un cambio en sistemas, en plataformas digitales, donde la colaboración, la conexión y la comunicación son muy importantes. Pero algo que estaban preguntando hace rato era las capacidades que tiene que tener la persona que hace teletrabajo. Tiene que tener disciplina. Si no hay disciplina para podernos conectar, no hay posibilidad de poder empezar a desarrollar el talento. Empezar a desarrollar el talento frente a una cámara, frente a un micrófono, se hace como cuando desarrollas el talento para escribir, para comunicarte, para utilizar las palabras adecuadas, para poder ser flexible y al mismo tiempo no rígido. Y tiene que pasarle lo mismo justamente al empleador. El empleador tiene que ser flexible.
entender que no va a poder tener todos estos controles de horario, de que no platique, de que esté produciendo, y se van a tener que empezar a crear estándares de productividad que puedan medir cuál es el aporte y cuál es la productividad de cada una de las personas que está teletrabajando. Obviamente, pues vamos a tener que hacer nuevos filtros para ver quién desarrolla más o mejor talento, pero también tener en cuenta que había gente que ya tenía una trayectoria de trabajo y que no lo vamos a sustituir o no la vamos a sustituir por unos jóvenes millennials que le entiendan a la tecnología. Tenemos que respetar, como decía Luis Miguel, respetar las formas de cada quien, capacitarnos, tomar webinars, hacer este tipo de ejercicios, nos va capacitando para poder comunicarnos de manera mejor y más clara. Y sí, el estilo de liderazgo, como dice Yolanda, va a ir cambiando con esta cultura, este cambio de paradigma del que hablábamos al principio. Perfecto. Entonces, bueno, cuando preguntaba de él hace rato la diferencia entre teletrabajo y home office, esta es una definición de teletrabajo, que es un esquema de trabajo flexible, que permite que los colaboradores hagan parte o todo su trabajo desde su casa. ¿Sí? Y esto, como les digo, está enfocado a la eficiencia, o sea, mejorar la productividad y procurar el bienestar. La primera queja que hubo de los sistemas de teletrabajo que se instalaron en Chile hace muchos años es que se perdía la seguridad social. Ya hemos avanzado en ese tema, pero sigue siendo un tema, y quien se dedique a la administración de recursos humanos se va a enfrentar a esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya lo vivieron. Quienes contrataron para teletrabajo en call centers distribuidos sin seguridad social, pues se volvieron un caos y tuvieron que afrontar demandas. ¿Por qué? Porque simplemente los contrataban como proveedores de un servicio y no como un trabajo. Entonces no eran teletrabajos, eran teleproveedurías. Entonces, bueno, tenemos 3 habilitadores que les mencionaba hace rato. El habilitador tecnológico, que es la plataforma, la conexión, el todo que habilita que la empresa pueda trabajar totalmente a distancia o parcialmente a distancia. El habilitador organizacional, que es el DNA de la empresa. ¿Cómo es que la empresa facilita o no facilita esto? ¿Sí? Y eso va desde su forma de organización. Las organizaciones que son planas suelen ser más fácilmente llevables al terreno del teletrabajo. Las organizaciones jerárquicas son muy poco eficientes en esto. ¿Por qué? Porque la cadena de mensajes que se generan para tener una instrucción es muy larga, y eso en el ámbito digital se vuelve una cadena interminable de correos electrónicos. Y el tercero es el personal, no personal del que contratamos, sino ustedes, yo, Marco, y las personas quienes son gerentes, directores, dueños de las empresas. Todos somos personas, y como personas tenemos que pensar en nosotros, en el otro y en la empresa. Si no tenemos esta estrategia que yo le puse las siglas TOP, pues va a ser muy poco eficiente nuestro teletrabajo, y debo de advertir también, se vuelve una vacuna. Vacunamos a la empresa para que nunca más pueda teletrabajar. ¿Por qué? Porque como no se hizo de una forma ordenada, llegamos a un caos que eventualmente se va a ordenar, como todos los caos, pero en ese caos va a perder mucha eficiencia financiera de la empresa. Entonces, tenemos que tener estas cosas muy claras y muy puestas. Entonces, ahorita Carolina nos pregunta que qué tenemos que tomar para la transformación cultural. Pues son estos 3 puntos: la colaboración, la conexión y la comunicación. Voy a empezar un poco por la conexión. La conexión, todo mundo debe tener capacidad de conectarse entre sí y con la empresa. Y la empresa tiene que tener la capacidad de conectarse
con las personas que forman la empresa y con las personas que son proveedores y clientes. Entonces se vuelve un panorama de una red de comunicaciones centrada en la empresa. Hay empresas muy pequeñas que lo único que requieren es una nube o incluso ni una nube, un documento compartido y con eso pueden trabajar. Hay empresas muy complejas que requieren acceso a través de una VPN, que tienen servidores, que tienen instalaciones dentro de la empresa, tienen sites de comunicación, tiene infraestructura crítica y debe de poder ser accesible desde el exterior. Entonces, varía la solución. Lo vamos a ver en el siguiente slide, pero no hay una solución única a esto. Cada caso se tiene que estudiar ad casum, como dirían en latín. Entonces, lo primero que hay que tener es eso, la conexión. Y ahí hay que pensar cómo se comunica el jefe con el colaborador. ¿Sí? ¿Cómo se comunican los gerentes entre sí? ¿Cómo se comunica el director con otras empresas? ¿Cómo se comunica la empresa con el banco? Todo eso se tiene que tener claro. Si no existe la capacidad, pues es cuestión de desarrollar la capacidad y dependiendo del nivel de emergencia hay que desarrollarla más o menos rápido. Hoy en día les puedo decir en el mundo, las comunicaciones son prioridad en cualquier gobierno y bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Si no, pues ya se hubiera creado un panorama de enfermedad mental terrible, ¿no? El segundo punto es la colaboración. Tiene que haber acuerdos de colaboración. Tiene que existir primero una conexión entre las personas. Igual, depende de cómo está organizada la empresa hoy en día. Si la empresa está organizada de forma aislada y cada quien trabaja en su escritorio, tiene prohibido comunicarse con el de al lado y debe cumplir un horario estricto de 8 de la mañana, 2 de la tarde, 1 hora para comer, 3 de la tarde a 6 de la tarde y ese es su trabajo diario, le va a costar mucho trabajo entrar en la lógica del teletrabajo. ¿Por qué? Porque la empresa no es flexible y si no es flexible no se puede adaptar a una situación que requiere flexibilidad. Entonces la colaboración existe entre las personas y existe entre la empresa y las personas y existe entre las personas y la empresa. Si plantéense en la cabeza el escenario de van a una convivencia de la empresa y de repente les piden que participen en una de estas experiencias que están dedicadas a establecer nuevos vínculos en la empresa o mejorar las relaciones en la empresa y les dan un balón de fútbol y les dicen que tienen que jugar hombres y mujeres mezclados y el objetivo no es ganar el partido, sino mantener la pelota el máximo tiempo posible. Pues ese tipo de ejercicios prepararon a la empresa a poder funcionar en el plano virtual, ¿ok? Me dice Adriana que si puedo repetir eso último de los jefes con sus equipos porque se escuchó cortado. Ya dije tantas cosas que se me fue, pero normalmente ¿qué es lo que debe de suceder? El jefe debe de tener una disposición para formar un equipo, para formar una especie de célula la cual funcione independientemente y al mismo tiempo como parte de un sistema que es la empresa. Pues justamente como lo estamos espero que haya podido aclarar la duda, Adriana. Tiene que ser de tú, Marco, si nos platicas un poco cómo sucede la comunicación en el teletrabajo. Mencionó Luis Miguel, que es la conexión, una conexión buena, una conexión estable, va a ser a lo mejor en estos días un requisito para poder pertenecer a determinada empresa. La colaboración, como se describió ya, hay que poner de los dos lados, pero la comunicación tiene muchos elementos. Uno de ellos es la voz humana para poder comunicar con la calidad y con la calidez que queremos. Si somos de los que nada más tenemos que estar contestando correos, pues vamos a desarrollar habilidades para
una mejor redacción, para ser muy amable, para agradecer las preguntas. De eso tenemos también otros seminarios para poderlos como desarrollar con mayor detalle, pero básicamente tiene que ver con la calidad y con la calidez de lo que queremos comunicar. Desde una regla estricta que pone la empresa y que le va a decir a todo su personal, tenemos que estar conectados todos a las 12 en punto porque arranca y el jefe les va a pedir resultados. Bueno, pues hay que estar preparados una hora antes, habiendo checado nuestra conexión, habiendo checado las posibilidades, si vamos a estar compartiendo cámara, estar cuidando pues, lo que tenemos atrás, el volumen, todas estas cosas que nos ocurrieron ahorita como experimento con ustedes. Pero la comunicación es en dos direcciones siempre, ¿no? El que emite, el que recibe la comunicación, pero también el mensaje. ¿Cuáles son las nuevas formas que vamos a ir descubriendo dependiendo de nuestros campos de trabajo, dependiendo de lo que queremos comunicar? Vamos a tener que ser más sintéticos. Hoy por hoy, pues la gente que lee los tweets se da cuenta que tiene que acotarse a 140 caracteres, pero en el Facebook podemos contar una historia más larga, la podemos llenar de fotos, podemos pegar una canción, pegar memes, pegar stickers, hacer muchas cosas. Hemos ido desarrollando ya desde hace algún tiempo cada vez más usuarios con expertise en plataformas digitales. Sin embargo, uno de los elementos de la comunicación efectiva para poder tener un teletrabajo eficaz y con resultados tiene que ser la calidad y la calidez de la comunicación, de un lado y del otro. Para poder producir tenemos que comunicarnos con claridad y una de las cosas importantes en la comunicación, en todo tipo de comunicación humana, es asegurarnos de que lo que nosotros estamos diciendo está siendo entendido como queremos transmitir. Porque al final del día cada cabeza es un mundo y se va con una idea de, a ver, estos dos con sus experiencias nos contaron esto, pero aquí la realidad es otra. Justo es el cambio del paradigma del que hablábamos al principio. Habilitando o tomando en cuenta estos habilitadores y esta transformación cultural, es importante que piensen en la comunicación como una de las llaves que nos va a estar abriendo la puerta. Y bueno, ahorita ustedes lo están haciendo de manera muy clara y muy directa con sus preguntas. Aquí nos está preguntando Brenda, ¿qué pasa si multiplataforma, reglas del juego de oportunidad de interacción, apoyo emocional? También, justamente también, pero por ejemplo, estas posibilidades de dar terapia en estos días, tenemos muchos amigos psicólogos seguramente, saben que hoy están dando terapias de esta forma. Algunos son vía telefónica, otros usan FaceTime, otros utilizan este tipo de plataformas. Se puede hacer, se puede lograr. Entonces, esta es una oportunidad para irlo logrando. Tenemos expertise para poder fortalecer también los campos de la comunicación estratégica, si ustedes lo requieren más adelante. Bueno, la pregunta que hace Brenda, ¿no? Que es, ¿qué pasa si el jefe pide algún trabajo fuera de la hora del teletrabajo? Esto puede desanimar al colaborador. No solamente lo desanima, lo estresa, lo pone en una situación que no es esperada. Por ejemplo, pensemos en el análogo, que es, tú estás en tu casa en fin de semana y te habla tu jefe que requiere un papel en ese momento. Pues no, ¿verdad? Lo mismo pasa en lo digital. Establecer límites en lo digital es fundamental. ¿Por qué? Porque se pierde la dimensión del volumen y se pierde la dimensión de la disponibilidad de las personas. Insisto, el respeto es fundamental para que un teletrabajo funcione bien. Les puse ahí en el chat algunos problemas que existen del colaborador y problemas que tiene el gerente. Por ejemplo, del colaborador, pues es la falta del contacto cara a cara. Ahorita, entiendo que esto es un webinar y no podemos vernos todos, pero idealmente en todas las juntas hay que tener contacto cara a cara, ¿sí? Para podernos ver y por lo menos interpretar lo que la otra cara está diciendo. Afortunadamente, hoy Marco trae una cara muy relajada y con mucha disposición a la comunicación. ¿Sí?
el acceso a la información. De repente la información pues resulta que estaba en un papel y ya no podemos entrar a la oficina, como en el caso cuando hubo la huelga, pues hay que tener pensado cómo se va a resolver eso. Y ahí viene el aislamiento, las distracciones, la intensidad del trabajo, la salud e higiene, el estar sentado en un lugar cómodo y con ropa cómoda. Incluso hay muchas reglas, como en este caso vestirse para ir a trabajar. No se vale estar en pijama todo el día porque no se vuelve eficiente y no es sano mentalmente hacer eso, ¿no? Y por ejemplo, el problema número uno de los gerentes es que les cuesta mucho trabajo hacer una supervisión estructurada y organizada de las personas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ser controladores. Entonces, como en el ámbito digital se pierde el control, pues tienen estrés, ¿no? Y el apoyo emocional es fundamental. El gerente o el director o el supervisor debe de ser capaz de apoyar emocionalmente a su equipo. Uno de los tips que les podemos dar para eso, tiene que operar como el coach de cualquier equipo, de cualquier deporte. Trabajo, sí, lo primero que los gerentes puedan preguntar es cómo se sienten, si descansaron, o sea, dedicar algunos minutos, en vez de este chequeo formal de si traen el zapato boleado, o si la ropa es formal o no, o para el trabajo, podemos revisar los estados de ánimo. Esas pueden ser algunas ideas que se pueden implementar en el teletrabajo para después pasar a la parte de la productividad, a mostrar los reportes, a compartir un documento, pero siempre eso tiene que ver con lo que hablábamos de la calidez y la calidad de la comunicación en el teletrabajo. Y también en el teletrabajo hay que tener claro que estos límites implican límites de tiempo, límites que nos dicen qué debemos y qué no debemos hacer o decir. Todas las palabras en teletrabajo carecen de emoción. La persona les pone la emoción a esas palabras. Y eso puede ser muy mal interpretado en la relación entre superior y colaborador. ¿Por qué? Porque si el superior está estresado, le va a poner ese estrés a las palabras. Sigamos avanzando porque se nos va el tiempo y ahorita regresamos a esto. La siguiente, por favor. Entonces, el mensaje hasta este momento es, piensa diferente. Si no piensas diferente, estás atado al modelo analógico y no vas a poder estar en el modelo digital. Y aquí viene la segunda pregunta que es muy fuerte. Ustedes en su posición en la empresa, la que sea, ¿a qué compañero o a qué colaborador le confiarían trabajar a distancia? ¿Sí? Ese es un gran indicador. ¿Por qué? Porque parece ser una habilidad que tenemos el ser humano de con quién sí podemos o se puede trabajar aun cuando no estemos físicamente en el mismo lugar. Y la respuesta a eso, cada uno lo sabe, no lo debe de decir, ¿sí? Pero quien no tenga las habilidades o que ustedes reconozcan que no tienen las habilidades, hay que pasar a la segunda pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar las habilidades en estas personas? Hay personas, insisto, que no pueden. Ahora, aquí algo que me da mucho gusto es que las personas de la tercera edad, todas tienen disposición para para hacer teletrabajo, pero todas tienen un problema de brecha digital. Entonces, eso también requiere de un trabajo incluso con intervención externa que ayude a acelerar este tipo de procesos. Entonces, la que sigue, por favor. La next. Perfecto. Entonces, aquí el mensaje es, no hay solución universal ni única. Cada departamento, cada organización, cada institución, cada empresa es un problema en sí mismo y todos se tienen que analizar detalladamente. ¿Para qué? Para hacer soluciones a la medida, ¿sí? Tal vez la conexión a internet es la misma, sí, pero la solución organizacional no es la misma. En todos los proyectos en los que he estado yo, nunca ha sido la misma. Todos tienen más o menos los mismos principios, pero no, es un problema de mentoring, de coaching,
¿sí? El poder llevar a la organización en muy corto plazo a un estado de teletrabajo. Entonces, pues hay que acercarse a alguien que maneje esto y con el que se sientan cómodos. Literalmente es ir a una terapia organizacional. ¿Sí? Entonces, si pasamos a la que sigue. ¿Cómo se implementa el teletrabajo? Bueno, esas palabritas que están allá abajo, que es como un ejemplo, hay que acomodarlas. Es una especie de rompecabezas donde pues se tienen que ligar estas palabras y definir tres lazos que los unen. El lazo de la información o el conocimiento, que son los documentos o son este conocimiento que está escrito de alguna forma. El lazo de la comunicación, que es cómo se comunican, por ejemplo, el director con el proveedor, qué herramienta tecnológica usa, y el lazo de la comunicación, qué formas de comunicación se deben de implementar entre estos. A lo mejor el director y el banco tienen una comunicación unidireccional, no requiere retroalimentación. Pero si tuviera que requerir, pues lo hace por correo electrónico. No puede suceder lo mismo entre el supervisor y el colaborador. ¿Ok? Entonces aquí viene una serie de preguntas que hay que ir contestando, que es, ¿quién es residente, quién es remoto y quién es móvil? Estos son los tres tipos de personas que están involucradas en el trabajo. El residente todo el tiempo va a estar en la empresa. Puede ser alguien que esté atendiendo la misión crítica de IT, o puede ser alguien que tiene que recibir en el almacén la materia prima, o tiene que ser alguien que trabaja en la línea de producción mientras no esté cerrada. Esos son residentes. Ahora, el remoto y el móvil, que tiene que ver con teletrabajo y trabajo en casa. El móvil todo el tiempo es móvil. Quien es agente de ventas y su trabajo está en la calle, siempre ha sido móvil. Ahora lo único que tiene que hacer es sistematizar ese trabajo y tenerlo de una forma transparente, con rendición de cuentas, en un sistema que es accesible desde la empresa virtual como esta nube, ¿no? Y el remoto, pues somos todos aquellos que ocupábamos un escritorio y ahora lo tenemos que ocupar en la sala de nuestra casa, en un espacio diseñado para trabajar remotamente y libre de distracciones, libre de interrupciones, porque no hay nada peor que estar dando clase, en mi caso, y que pase un niño arriba de mí, ¿verdad? Distrae a los alumnos. Entonces hay que definir quién entra en cada una de estas tres categorías. Y lo que les digo, estas tres ligas entre las palabritas de abajo: comunicación, conexión y contenido, o la parte colaborativa de la información, ¿verdad? Aquí es donde hay que separar el que realmente tiene la habilidad y quien no tiene la habilidad. No podemos detenernos para que todo el mundo adquiera las habilidades. Aquí aplica un paradigma que es el de jalar y empujar. Bueno, la empresa exitosa en teletrabajo jala y empuja, ¿sí? No solamente es en un solo sentido. Si lo hacen en un solo sentido, se van a tardar demasiado. ¿Ok? Entonces, este modelo, que es muy simple: analiza, diseña, implementa y evalúa, es como se debe hacer un proyecto en una perspectiva de ingeniería, ¿sí? Los modelos orgánicos también funcionan, pero aquí es una operación un poco más lineal y pues no hay que perderlo de vista. Y lo más importante, no dejen de evaluar. Si antes evaluaban una vez cada 15 días, háganlo ahora cada semana. Si lo hacían cada semana, háganlo cada 3 días, pero no dejen de evaluar. Para eso existen encuestas, existen polls, existen correos electrónicos. No dejen de evaluar, es súper importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder la dirección y el rumbo en el teletrabajo, ¿sí? Entonces, pasemos a la que sigue. The next. Perfecto. Esta es una especie de resumen en este momento. O sea, ¿qué es lo que se necesita? El cambio cultural más importante es el del compromiso. ¿Y por qué yo hablo de un cambio cultural y por qué en Cede el Paso hablamos de cambios culturales? ¿Por qué? Porque como el nombre lo dice, ceder el paso es cambiar la cultura.
El dejar que la persona que trae más cosas en la fila del súper pase adelante de nosotros que llevamos una cosa, ¿sí? Eso es un cambio de cultura. El pensar en el otro mientras estoy sentado en un escritorio y tengo que atender a clientes y poner una sonrisa, pero una sonrisa legítima, eso es un cambio cultural, ¿sí? Lo demás son formas y manerismos y convencionalismos. Entonces, es lo que queremos promover, que el cambio digital, aparte de ser negocio, sirva para que cambie la cultura de la empresa. Y eso solo se logra con disciplina, responsabilidad y organización en todos los niveles, ¿sí? El empleado cuyo trabajo nunca se ve, también tiene disciplina, responsabilidad y organización. Y el director, que todo el tiempo aparece en las primeras planas de la empresa, también tiene disciplina, responsabilidad y organización. Si trabajamos como equipo y podemos tener valores comunes, va a funcionar mucho mejor nuestra empresa. Entonces, avancemos un poco y ahorita le paso la palabra a Marco, antes de que nos coma el tiempo, la que sigue. ¿Por dónde se empieza? Bueno, pues para empezar, hay que tener en cuenta que el teletrabajo ya no es ver si llegó o no llegó a tiempo, cuántas horas estuvo sentado en el escritorio, no, se mide por resultados. Y esos resultados, si su empresa es sana organizacionalmente, están acordados entre el jefe y el colaborador, o entre el supervisor y el colaborador. ¿Por qué? Porque son resultados que buscan la eficiencia de la persona, el desarrollo personal, el desarrollo de la empresa, y están hechos y pensados en términos de metas SMART, ¿sí? En términos de objetivos que son alcanzables y en términos de el mejoramiento de la persona y por lo tanto de la empresa. Entonces, todo está enfocado al tiempo y la calidad requerida. Si eso no queda claro, sí, pues no vamos a avanzar. Y aquí hay unas recomendaciones muy simples, ¿no? Dice Víctor que no se escucha muy bien. Espero, a lo mejor estoy hablando muy rápido. ¿Sí? Ese es un problema del teletrabajo, a veces no se escucha. ¿Sí? Pero, y incluso hay que tener backup. Esa es la idea que estemos Marco y yo. Si yo me desaparezco porque se perdió mi conexión, Marco puede continuar con la presentación y viceversa. Entonces, bueno, espero que ya se haya compuesto. Aquí hay unas recomendaciones muy claras. ¿En qué hora y en qué forma se van a dar las reuniones? Tiene que haber reuniones cotidianas. ¿Cómo se va a dar seguimiento al desempeño de los objetivos del trabajo? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué procesos de soporte facilitan el teletrabajo? Si se traba la computadora, ¿a quién le puedo hablar? Porque ya no tengo computadora para escribirle, ¿verdad? Entonces le tengo que hablar a alguien. ¿Sí? Ayer me preguntaba un amigo que trabaja en un banco, me decía, oye, se echó a perder mi computadora, ¿qué debería de hacer? Pues hablar al banco y preguntar quién te ayuda a resolver el problema, ¿no? Porque es una computadora del banco. ¿Sí? Cuestiones muy específicas al puesto de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, quienes tengan un conmutador de voz sobre IP, se puede rutear la llamada del PBX o el conmutador principal a teléfonos celulares. Y entonces, pero ¿cómo sabe la asistente o la secretaria que la llamada es del trabajo y no es una llamada personal? Bueno, pues como no lo sabe o no es fácil que lo sepa, pues debe de imperar la regla que debe de contestar con todas las normas y la cortesía que requiere un trabajo. ¿Por qué? Porque no debe de perder su posición personal. Sus amistades la van a odiar, pero sus clientes lo van a agradecer mucho. ¿Sí? Las normas y las reglas del equipo en trabajo. Como todo equipo en trabajo, pues hay que definir. Voy a regresar al paradigma del fútbol. Pues quién es delantero y quién es defensa, ¿no? Si todos queremos ser delanteros, pues no va a funcionar nuestro equipo. Y si queremos ser todos defensas, pues tampoco vamos a anotar. Y sobre todo somos personas. Y como personas tenemos circunstancias que muchas pueden ser públicas, muchas más deben de ser estrictamente personales. Entonces es una situación de respeto. Y ese respeto nos va a dar eficiencia.
también hay chismes en el teletrabajo, y chismes que pueden ser muy serios y de consecuencia legal, ¿sí? Entonces, únicamente yo quiero agregar que hay que poner, además de la persona en el los centro de la invito empresa, el corazón a en lo que que están haciendo, pongan a la persona en el corazón centro de la empresa, y iniciativa su de tener empresa este será webinar mucho más está puesto eficiente. en las personas que Tú, están Marco. interesadas en transformar las empresas, en transformar las capacidades, en llevar este cambio de paradigma que, como por ahí dice Luis Alberto o Luis Figueroa, que este slide, esta última presentación, resume lo que hemos venido platicando a lo largo de este seminario, que queremos compartirles esta experiencia que hay que tener desde el corazón, desde la conciencia, desde el cambio de paradigma. Ahora sí que, sin miedo ante la circunstancia, aprovecharla como una oportunidad retadora de sacar lo mejor, y esta es una buena ocasión para hacerlo. Si avanzamos al último slide. Y recuerden, la clave es el trabajo en equipo. Y aquí estamos formando un equipo entre soluciones estratégicas, entre Corporate Learning y entre Cede el Paso, en el cual existe la posibilidad de brindar una asesoría y un coaching a este cambio de modelo, ¿sí? Independientemente de lo que hagan, produzcan o vendan, ¿sí? Todo tiene una solución, ¿sí? Y eso que puse en letras muy chiquitas es no olvidar el F2F, que quiere decir face to face, ¿sí? Siempre debemos de poder vernos la cara. ¿Por qué? Porque somos personas, no somos manos que están atrás de un teclado, somos personas de carne y hueso que hablamos, sentimos y vivimos la empresa, y esto y muchas otras cosas. Y pues les dejo lo que resume todo esto: analicen, diseñen, implementen y no dejen de evaluar, ¿sí? Puede sonar muy trillado mi modelo de calidad, pero pues hay que irse a lo básico. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, estamos justo en la hora. Yo no tengo problema porque realmente no tengo que salir y ya hice mi trabajo desde muy temprano. ¿Por qué? Porque ya cumplí mis objetivos. Hace 2 horas Bien, el Marcos, trabajo del excelente. día. Entonces, Ahí las dudas, ¿verdad? Solo quiero comentarles algo más, de tener ¿verdad? que atender En esta cuestiones parte, de familia también. pues Entonces, nosotros hemos preparado muy atento. este tipo de implementación. Si ustedes quisieran en un determinado momento el poder, que ustedes quisieran ayuda en la parte ya sea de implementación o capacitación, nosotros tenemos este conjunto de herramientas que pueden utilizar. Por ejemplo, sistema de videoconferencias, podemos trabajar en el área de Microsoft, con el área de Google, soluciones de BPM también, ¿verdad? El software que ustedes quieren para manejar oficina virtual, también podemos estar implementando ese tipo de sistemas. Y además de esto, también podemos estar trabajando y apoyándolos ustedes desde el punto de vista de si ustedes necesitan, por ejemplo, apoyo y asesoría para desarrollar gerentes virtuales, también lo podemos hacer, ¿verdad? La gestión comercial del teletrabajo, también podemos trabajar lo que es la parte de asesoría y también la parte de capacitaciones en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Gestión de indicadores para medir eficiencia de teletrabajo, ¿verdad? También cómo desarrollar cultura de compromiso y rendición de cuentas, también podemos estar apoyándolos, y también trabajando los perfiles del teletrabajador y del ejecutivo de ventas para asegurar el éxito en tu empresa, también podemos hacerlo. Entonces tenemos ahí diferentes paquetes, se pueden comunicar con nosotros, y por supuesto que, como lo decían Luis Miguel y Marco, somos un grupo de especialistas que estamos realizando aquí este tipo de implementación y todos estos conocimientos para poder apoyar a las empresas que necesiten de este tipo de servicios, ¿verdad? Entonces, pues dejo aquí nuevamente los micrófonos a Luis, Miguel y Marco por cualquier duda, consulta que puedan llegar a tener. Yo quisiera agregar,